Hola a todos, ¿cómo andan? Bueno, primero me presento porque no tuvimos la oportunidad de conocernos la semana pasada. Mi nombre es Ángeles, yo soy la JTP durante este cuatrimestre de Teoría General, de estas dos comisiones de los lunes y los jueves. Y bueno, vamos a arrancar ahora con estos pequeños videos de YouTube que para Vladimir y para mí fueron como una de las mejores formas que pudimos encontrar para poder seguir continuando con las clases de manera virtual. Igualmente, como ya les dijimos, estamos pensando en otras maneras de apoyo y por eso es que hicimos esta encuesta que pasó el chivo, por favor, llénenla quienes no la hayan llevado. Sabemos que no es la mejor modalidad, de hecho es bastante contraria a todas las cosas que seguramente ya hayan hablado con Vladimir del curso, como esta idea que tenemos nosotros de que las clases tienen que ser producto o se tienen que armar con un debate, un intercambio, que ustedes hayan leído el texto y que entre todas y todos lo comentemos. Esto es bastante contrario, soy yo hablándoles a ustedes, pero bueno, por lo menos nuestra idea es que en 20 minutos de video puedan tener los puntos que consideramos más importantes para abordar cada uno de los textos. Vamos a empezar en este video con la clase del lunes pasado, que es la clase de Derecho, Teoría del Derecho y Perspectiva de Género, y vamos a hablar sobre el texto de Robin West que tenían que leer para el lunes. Una aclaración previa, por lo menos para mí es importante que vean este video después de haber leído el texto. Entonces, si alguno no leyó el texto y está viendo este video, les pido por favor que hagan pausa, vayan a leer el texto a conciencia y vuelvan a este video. Como les dijimos, o sea, no solo es un tema de evaluación, que nosotros suponemos que además de las clases, en su momento presenciales y ahora virtuales, ustedes tienen que haber leído los textos, sino que en esta instancia es particularmente importante porque voy a ser solo yo por ahora la que va a estar hablando y si ustedes no leyeron el texto van a estar bastante perdidas y perdidos. Entonces, bueno, la clase del lunes la idea era tocar algunos temas que son bastante transversales a toda la materia. Hay una serie de preguntas que yo creo que son preguntas claves, no necesariamente o sí, pero no solo de este texto que tenían que leer, sino de toda la materia y los vamos a ir repensando a lo largo de la cursada. Estas preguntas que yo creo que son bastante importantes que retengan y que actualicen a medida que van cursando y si se puede a lo largo de toda la carrera son, por un lado, qué implica pensar el derecho y la teoría del derecho desde una perspectiva de género y por qué esto es importante. La segunda pregunta diría que es importante que ustedes sepan cuáles son las críticas principales que se hicieron desde el feminismo legal al derecho. Y una tercera pregunta, y ahí sí un poco entrándonos en el texto de Robin West, sería ¿qué implica la posibilidad de hacer una teoría del derecho feminista? Entonces, como les decía, voy a marcarles algunos puntos importantes del texto para que a ustedes les resulte más fácil abordarlo. Yo diría que este texto tiene por lo menos 4 puntos claves o 4 cuestiones que deberían, una vez que finalizaron de leer, tenerlas claras. Ustedes vieron, quienes hayan leído el texto, que Robin West habla o diferencia, por un lado, las teorías masculinas del derecho y por otro lado, las teorías feministas del derecho. A su vez, dentro de las teorías masculinas del derecho, señala que existe la teoría liberal del derecho y la teoría crítica del derecho, y dentro de las teorías feministas del derecho, el feminismo cultural y el feminismo radical. A pesar de estas diferencias dentro de cada una de las teorías, la teoría masculina del derecho parte de ciertas ideas, parte de una tesis, y la teoría feminista parte de otra tesis. Entonces, el primer punto que ustedes tienen que tener en claro es qué diferencia la teoría masculina del derecho de la teoría feminista del derecho. El segundo punto que ustedes podrían o deberían tener que poder explicar es cuáles son las diferencias dentro de la teoría masculina del derecho, es decir, cómo se diferencia o por qué se diferencia la teoría crítica de la teoría liberal y cuáles son las diferencias dentro del feminismo
el feminismo cultural y el feminismo radical. Ese sería el segundo punto. Igual ahora voy a ir explicando cada uno de estos puntos un poquito más en detalle. La tercera idea que me parece importante a mí y también importante para toda la materia es esta idea de que todas las teorías masculinas del derecho, tanto la liberal como la crítica, explicarían de alguna manera las vivencias de los varones, y tanto el feminismo cultural como el feminismo radical explicarían de alguna manera las vivencias de las mujeres. Y bueno, nos podemos preguntar si las vivencias de los varones y las vivencias de las mujeres son las mismas y por qué y cuál es la implicancia que esto tiene para el derecho y para la teoría del derecho. Y el cuarto punto que vamos a desarrollar y que es importante es qué implica una teoría del derecho verdaderamente, pongámoslo entre paréntesis, feminista, ¿no? Que es para Robin West la teoría reconstructivista feminista del derecho y cuáles son algunas de las críticas que se le hace o que le hace al feminismo legal. Entonces, arranquemos por el primero de los puntos, que es esta diferencia entre las teorías masculinas del derecho y las teorías feministas del derecho. Las teorías masculinas del derecho parten de la tesis de la separación y las teorías feministas parten de la tesis de la conexión. ¿Qué significa esto? Que tienen una idea de individuo distinta. Las teorías masculinas parten de una idea de individuo separado, por eso la tesis de la separación, de individuos separados que eventualmente se juntan para coordinar de alguna manera la vida en la sociedad y por diversos motivos. En cambio, las teorías feministas del derecho parten de la tesis de la conexión. Las mujeres no están primariamente o esencialmente separadas, sino que están primariamente o esencialmente conectadas con el otro. O la otra, le otra. A pesar de que las teorías masculinas del derecho parten de la idea de la tesis de la separación y las teorías feministas del derecho parten de la tesis de la conexión, como dijimos, segundo punto, las teorías masculinas del derecho se diferencian. Quizás cuando ustedes leyeron esta idea de separación, lo primero en lo que pensaron es algo que ya debieron haber visto y pensado bastante, que es esta idea de hobbesiana quizás, o de Locke o de otros contractualistas, de el hombre en este estado de naturaleza, separado de los otros hombres, en donde vive en plena libertad y autonomía, y que por este miedo a el otro, a la aniquilación por parte de este otro, se junta en sociedad. Bueno, esta idea, que seguramente ustedes conozcan, es un poco la idea que está detrás de la teoría liberal de el derecho, tal cual como la describe West, en donde la libertad y la autonomía, la separación, es vista como una virtud y la aniquilación es visto como un temor. Pero dentro de las teorías, dijimos, masculinas del derecho, también tenemos la teoría crítica, que ve a esta separación primaria como algo problemático, conflictivo, ¿no? Entonces, para la teoría crítica del derecho, el mal, más que la aniquilación, sería pasar de este estado de separación a un aislamiento, a una alienación. El individuo, según las teorías críticas, le temen a esta alienación y toma como valor justamente lo contrario, ¿no? Que sería la unión o la conexión. Acá a ver si puedo mostrarles. Hay unos cuadritos que son importantes, que están en los textos, presten atención. Este es como un cuadrito, creo que un poquito más simplificado. A ver si se ve ahí. No sé si se llega a ver, creo que sí. Que toma la teoría liberal como esta historia oficial, mainstream, y a la teoría crítica como la historia no oficial, en donde tenemos a la teoría liberal que toma como virtud esta autonomía, la libertad, y su temor es la aniquilación. Muy por el contrario, la teoría crítica toma como virtud la unión, la comunidad, y teme a la alienación, la separación
al aislamiento. A pesar de ello, repito, las teorías masculinas del derecho parten de la tesis de la separación, ambas. La teoría feminista, entonces, del derecho parte de la idea de la conexión. Las mujeres parecerían que están conectadas con el otro, la otra, le otro. Pero, nuevamente, dentro de las teorías feministas, esta idea de conexión es vivida de forma muy distinta, o se explica, diría, de forma muy distinta. No sé si habrán escuchado alguna vez hablar sobre el feminismo cultural o radical, o si habrán escuchado hablar de Carol Gilligan, una de las principales exponentes del feminismo cultural, McKinnon, que vamos a ver mucho durante la cursada, exponente del feminismo radical. El feminismo cultural, o quizás si han escuchado hablar de esta idea de ética del cuidado, ¿no? La ética del cuidado, bueno, parecería partir de una realidad que es que las mujeres son las principales responsables del cuidado y esto las llevaría a adoptar una actitud o a valorar la intimidad, la conexión, de forma muy importante, desarrollando así esta ética de el cuidado hacia el otro, valorando la intimidad y temiendo a la separación. Esto es bastante distinto a la forma en la que el feminismo radical entiende la conexión. No sé si les llamó la atención un poco estos ejemplos o estos dos casos en donde la conexión es planteada como una invasión. El primer caso es el caso del embarazo, que es vivido por muchas mujeres como una invasión. El segundo caso es el caso del sexo, que también es vivido por muchas mujeres como una invasión. Les dije entonces que una de las principales pensadoras en el feminismo legal es McKinnon. McKinnon es una feminista radical cuya lucha política y legal ha sido en gran parte por desmantelar esta idea de la violación dentro de la intimidad y de la relación entre sexo y violencia. Entonces, dije que la forma en la que se concibe la conexión por parte del feminismo cultural y el feminismo radical es distinta, volviendo a este cuadro de virtudes y temores. El feminismo cultural ve a la conexión como una virtud y teme a la separación, mientras que el feminismo radical ve a la individualización, a la separación como una virtud y a la conexión o a la invasión como un temor o un miedo. Cuadrito este. Ahora, quizás cuando ustedes vieron los dos cuadritos o pensaron un poco el tema, relacionaron el feminismo cultural con la teoría crítica y la teoría liberal con el feminismo radical. ¿Y esto por qué? Bueno, porque parecería que el feminismo cultural valora la unión y la teoría crítica también valora la unión y el feminismo cultural le teme a la separación y la teoría crítica le teme a la alienación. Y por otro lado, la teoría liberal masculina valora la libertad y la autonomía y rechaza o tiene miedo a la aniquilación. Y las radicales, un poco lo mismo, valoran la libertad y le temen a la aniquilación, a la invasión. Pero en verdad son muy distintas. Esa conexión que se puede ver esa relación que se puede ver a primera vista no es tal, porque como dije al principio, parten de tesis distintas las teorías masculinas y las teorías feministas del derecho, o parten de un estado de individuo distinto. Mientras que la teoría crítica parte de un individuo desconectado, el feminismo cultural parte de una individua conectada. Por otro lado, mientras que la teoría liberal parte de un individuo separado, las radicales parten de una individua conectada y buscan o anhelan a la libertad, la individualización
y la autonomía. Y parecería ser bastante distinto amar lo que uno ya tiene, el estado de separación, que lo que uno no tiene. Por otro lado, la aniquilación a la que le temen los liberales, que es una aniquilación externa, es muy distinta a la aniquilación a la que le temen o a la invasión a la que le temen las feministas radicales, que parecería ser que es algo desde adentro, desde lo que se parte. ¿Sí? Bueno, esos serían los dos primeros puntos centrales, que tengan en claro cuál es la diferencia principal entre las dos tesis, la de la teoría masculina, feminista, y la tesis de la separación y la conexión, y por otro lado que entiendan las diferencias que hay entre la teoría liberal y la teoría crítica, el feminismo cultural y el feminismo radical. El tercer punto que les comentaba que me parece interesante del texto es la idea de que ambas teorías masculinas del derecho explican de alguna manera las vivencias de los varones y ambas teorías feministas del derecho explican de alguna manera las vivencias de las mujeres. No me voy a adentrar mucho en este tema porque me gustaría más que ustedes piensen en ejemplos de esto o que saquen del texto, porque el texto trae bastantes ejemplos. Les tiro un par. Bueno, West habla de las peleas entre los varones en las escuelas primarias, o de la cultura del deporte, o de la guerra, de la maternidad, de la lactancia, del sexo. Pueden pensar en otros ejemplos o ver cuál es el sentido de esto que nos está diciendo West, ¿no? Y también pensar en cuáles son las implicancias para el derecho. Ya lo vamos a desarrollar mejor. Ese sería el tercer punto para que les quede en claro. Y bueno, eso nos lleva un poco a el cuarto y último punto, que es cómo hacemos para pensar una teoría verdaderamente feminista del derecho. Pareciera entonces que el derecho, esto nos lo dice West en las primeras páginas, la teoría del derecho mainstream es esencialmente masculina, mientras que las teorías feministas del derecho han quedado un poco relegadas. El derecho es principalmente construido por las voces de los varones y las experiencias de las mujeres parecerían haber quedado históricamente afuera. Y estratégicamente, va a decir West, el feminismo lo que intentó hacer fue equiparar las vivencias de las mujeres con las vivencias de los varones para poder de alguna manera permear ese sistema, ¿no? Entonces, nosotros explicamos el derecho al aborto desde la autonomía, explicamos la violación desde la violencia, y esto va a decir West tiene un costo alto, el precio es alto. Les voy a leer un poco para cerrar, porque ya voy varios minutos hablando, esta parte final, me parece que está al final del texto, no recuerdo bien, que dice: la teoría reconstructivista feminista del derecho se debe poner a sí misma la tarea de rearticular estos nuevos derechos de una manera que revelen, en lugar de que escondan, su origen en el distinto estado existencial y material de ser mujeres. Entonces, West nos va a decir, bueno, empecemos a explicar el aborto como un derecho de defensa contra una invasión. Empecemos a explicar a la violación no a través de la violencia, sino a través de la invasión. Y quizás se les ocurren, los invito ahora a pensar en otros casos de cuestiones que hayan visto o que perciban del derecho en donde haya una clara perspectiva masculina. Y después, ¿cuál es la respuesta desde el feminismo? Y si esta respuesta es, no quiero decir verdaderamente feminista porque creo que la estrategia es parte de algo que se tiene que tener en cuenta, pero si esta respuesta va relacionada estrechamente con las vivencias de las mujeres, o si hay algo ahí de, bueno, intentemos explicárselos en el mismo lenguaje para que podamos permear en este sistema. Espero que haya quedado claro. De nuevo, disculpas porque tenemos que hacer esto de la mejor manera posible. Tengo acá construcciones al lado y es todo bastante caótico.
Si tienen dudas, pueden dejarlas en los comentarios. Esto es una red youtuber, ¿vieron? Cuando dicen como, bueno, denle like al video, suscríbanse, dejen los comentarios, no sé qué. Bueno, no, en serio, seriamente, dejen los comentarios, háganos